¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre eres tú la que se mantiene firme, incluso cuando todo dentro de ti ya se ha roto? ¿Por qué las personas corren hacia tus brazos cuando están destruidas, pero desaparecen cuando es tu alma la que sangra en silencio? Hay algo misterioso, casi divino, en una mujer que sostiene el mundo sobre los hombros mientras oculta en el pecho un dolor que nadie ve. Tal vez no seas fuerte, tal vez simplemente hayas sido olvidada. O tal vez, estás siendo probada por algo mucho más grande de lo que imaginas. Te dijeron que ser buena era suficiente. Que dar amor era el camino correcto. Que ser la base de otros, algún día, traería tu recompensa. Pero, ¿y si todo eso fue una mentira contada a las mujeres que más luz llevan dentro? ¿Y si el hecho de ser el soporte emocional de tantos es justamente el motivo por el cual te estás desmoronando en silencio? Hay verdades que no se dicen porque son peligrosas. Verdades que duelen antes de sanar. Y esta, la que estás a punto de escuchar, podría ser una de ellas. Porque algo no está bien, y lo sientes. En el fondo, ya te diste cuenta, cuanto más das, menos recibes. Cuanto más comprendes, menos te comprenden. Hay un vacío específico reservado para aquellas que tienen la misión de sostener otros corazones, y ese vacío tiene nombre, tiene peso, tiene historia. No es ausencia. Es exceso. Es el cansancio de ser necesaria para todos, menos para quien más esperabas. Pero, ¿y si te dijera que este dolor no es un castigo? Que esta soledad no es casualidad. Que este vacío, es el marco de algo que aún se está pintando. Crees entender por qué sientes lo que sientes, pero tal vez estés escuchando un llamado que aún no sabes cómo traducir. Este video no es una respuesta. Es un espejo. Y cada segundo a partir de ahora será una grieta más en esa armadura que fuiste obligada a vestir. Si tienes el valor de seguir mirando, quizás descubras quién eres cuando nadie te está viendo. Aprendiste a callar el llanto con la almohada, como quien esconde una oración no escuchada. Aprendiste a sonreír mientras te hundías, como quien repite un papel que nunca escribió para sí misma. Y nadie lo nota. Porque haces que todo parezca ligero, hasta el dolor que te rompe por dentro. Hay un arte silencioso en parecer entera mientras estás en ruinas, y tú te volviste maestra en eso. Pero esa actuación tiene un precio, y quizás lo estés pagando con lo más sagrado que tienes, tu esencia. Porque cuando vives para sanar a los demás, comienzas a olvidar dónde duele en ti. ¿Qué le pasa a una mujer cuando se convierte en refugio de todos, pero nadie es refugio para ella? ¿Qué queda después de dar tanto? Un alma agotada que nadie nota, unas ganas de desaparecer que nadie sospecha, un grito ahogado entre responsabilidades que nunca terminan. La gente dice, eres tan fuerte. Pero nadie pregunta de dónde viene esa fuerza, ni qué ha destruido por dentro. Tal vez eso que llaman fuerza, es solo tu incapacidad de derrumbarte frente a los demás. Y tal vez ese no derrumbarte es precisamente lo que te mantiene atrapada. Porque existe un tipo de mujer que el mundo consume hasta el último pedazo. Son esas que perciben el dolor ajeno incluso en el silencio. Que sienten antes de que alguien hable. Que perdonan demasiado rápido. Que aman demasiado profundo. Que se entregan incluso sabiendo que no habrá retorno. Esas mujeres tienen luz, pero también cargan sombras. Tienen intuición, pero están rodeadas de personas que solo quieren tomar, y nunca devolver. Son fuertes, pero siempre están al borde del colapso. Son sabias, pero no logran aplicar en sí mismas los consejos que darían a cualquier otra mujer. Y ahí es donde vive el veneno invisible. Te convenciste de que resistir es parte de la misión. Que amar demasiado es tu vocación. Que aguantar en silencio es una prueba de fe. Pero, ¿y si te dijera que eso no es nobleza, sino agotamiento espiritual? ¿Y si parte de tu cansancio no viene de lo que haces, sino de lo que nunca te permitiste dejar de hacer? ¿Quién te enseñó que ser necesaria era más importante que ser cuidada? ¿Quién te hizo creer que ser amada sería siempre una consecuencia, y nunca un derecho? Estas preguntas no quieren respuestas rápidas. Quieren silencios que duelen. Y ahí, empieza la transformación. Hay recuerdos que encerraste por tanto tiempo que ya no sabes si son reales o solo cicatrices que aprendieron a portarse bien. Recuerdos de cuando tú también quisiste un abrazo, y no lo tuviste. De cuando necesitaste ser débil, y no pudiste. De cuando caíste, y nadie extendió la mano. Tal vez por eso hoy te adelantas tanto. Tal vez por eso te entregas demasiado. Tal vez,
Estás intentando darle al mundo aquello que un día suplicaste, en silencio, recibir. Pero, ¿y si esa entrega sin retorno es la raíz de tu dolor? ¿Y si tu cansancio es el grito de tu cuerpo diciendo, yo también me necesito? Hay un punto donde ser demasiado buena se convierte en abandono de una misma. Y tal vez, solo tal vez, estás en ese punto ahora. Aprendiste a sobrevivir en modo automático, como quien repite una coreografía antigua que ya nadie observa. Te levantas, das, cuidas, respondes, sostienes. Y en medio de tantos gestos que mantienen a los demás en pie, vas perdiendo tus propios bordes. Te vas volviendo invisible, incluso para ti misma. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te miró de verdad? No con ojos que te piden, que te exigen, que te usan, sino con ojos que preguntan, ¿cómo está tu alma hoy? Tal vez ni sepas qué responder. Porque cuidarte se volvió un lujo. Porque ser tu prioridad se volvió pecado. Porque descansar parece debilidad. Pero no lo es. Cuidarte, puede ser, por fin, un acto de resistencia. Y ahí es donde comienza la ruptura silenciosa, cuando entiendes que nadie vendrá a salvarte. Y que el peso que cargas no será más liviano si sigues esperando un rescate que nunca fue prometido. Eso duele. Te obliga a mirar a esa parte incómoda, la que tal vez ya se acostumbró a ser ignorada. Y que eso se volvió tu casa. Tu identidad. Como si el mundo te hubiera convencido de que tu valor está en cuánto puedes soportar sin decir nada. Pero, ¿qué pasa con un alma que siempre se deja para después? Se seca. Se apaga poco a poco. Se convierte en sombra, dentro de su propio cuerpo. ¿Te has dado cuenta de que, incluso rodeada de personas, hay un tipo de soledad que no tiene nombre? Es como una distancia invisible entre lo que das y lo que recibes. Una brecha emocional que nadie logra llenar, quizás porque tú misma aprendiste a no mostrar que existe. Pero ahí está. Crece en los días en que sonríes sin ganas, en los momentos en que respondes todo bien con la voz quebrada, en las noches en que te acuestas con el corazón agotado, y despiertas sin saber quién eres. Esa soledad no es exageración. Es un síntoma. Es una señal de que tu alma está pidiendo un espacio, que tú misma no te has permitido dar. ¿Y cuando te conviertes en la fortaleza de todos, quién cuida de tu vulnerabilidad? ¿Dónde vive tu alivio? ¿Dónde te derrumbas cuando nadie te ve? Hay mujeres que fueron enseñadas a romperse con elegancia. A llorar hacia adentro. A servir sin quejarse. Pero esa elegancia es un silencio tóxico. Un guión heredado de generaciones que también se tragaron su dolor. Tú no tienes que repetirlo. No naciste para ser recipiente del dolor ajeno. No fuiste elegida para desaparecer mientras iluminas a otros. Hay una vida latiendo dentro de ti, pero está enterrada bajo obligaciones que nunca fueron tuyas. ¿Qué pasa cuando pasas tanto tiempo siendo la respuesta de los demás, que olvidas las preguntas que tú misma aún no te has hecho? Porque al final, toda mujer que sana demasiado, también guarda una herida. Una que esconde incluso de sí misma. Una que nadie se atreve a preguntar, por miedo a la respuesta. Tal vez este sea tu momento de escuchar. No a los demás. A ti. Porque la mayor liberación no vendrá de alguien que venga a rescatarte. Vendrá en el instante en que puedas decir, sin culpa, yo también necesito que me cuiden. Y tal vez, solo tal vez, ahí es donde todo empiece a cambiar. Te volviste experta en hacer que todo funcione, la casa, el trabajo, las relaciones, la fe. Y en medio de ese desempeño silencioso, fuiste apagando, poco a poco, los gritos de tu propia alma. ¿Cuántas veces dijiste todo está bien mientras algo dentro de ti se derrumbaba? ¿Cuántas veces fuiste el pilar de la estructura emocional de otros, mientras la tuya se rompía en silencio? Y lo más cruel, nadie lo notó. Nadie vio el cansancio en tus ojos, la carga sobre tus hombros, el dolor disfrazado en tu sonrisa. Porque aprendiste a ser funcional, incluso mientras caías. Y eso, ese tipo de fuerza, es una prisión disfrazada de virtud. Te escondiste detrás de la palabra misión. Creíste que servir era desaparecer. Que amar era anularse. Que ser espiritual era cargar con todo, sin quejarse. Pero hasta los árboles más firmes se quiebran cuando el peso es demasiado. Hasta la mujer más resiliente sangra, aunque sea por dentro. ¿Te parece hermoso ser fuerte? Está bien. Pero no olvides, también hay belleza en detenerse. En respirar.
en reconocer que detrás de tanto dar, hay una niña herida que solo quiere un abrazo. Una que tal vez aprendió demasiado pronto que ser amada requería esfuerzo. Que su valor estaba en ser útil, necesaria, imprescindible. Pero ser amada no debería costar tanto. Y por eso te sientes tan agotada. Porque amar se convirtió en una tarea. Porque dar se volvió un mecanismo de supervivencia. Construiste muros con tus propias manos, y ahora estás rodeada de personas que se acostumbraron al acceso fácil a tu corazón. Pero no te confundas, entregarte por completo no siempre es un acto de amor, a veces es un grito desesperado. Un deseo tan profundo de ser vista, que te ofreces antes siquiera de ser invitada. Y ese ciclo se vuelve adicción. Adicción a sentirte indispensable. Adicción al reconocimiento superficial. Adicción a la falsa idea de que ser necesaria te protege del rechazo. Pero la verdad es que no te están celebrando. Te están consumiendo. Hay momentos en los que tu alma susurra verdades que tu mente no quiere escuchar. Que estás agotada. Que ya cruzaste el límite. Que estás tan conectada con el dolor ajeno, que perdiste el camino de regreso a ti. Y ahí es donde vive el peligro. Cuando olvidas el regreso, empiezas a creer que ya no existe. Pero sí existe. Siempre existe. La pregunta es, ¿vas a permitirte volver a ti, o seguirás existiendo solo en los espacios que otros te dejan ocupar? El tiempo no lo cura todo. A veces, el tiempo solo entierra más profundo lo que nunca fue enfrentado. Y tal vez ya sea hora de escuchar eso que llevas tanto tiempo intentando callar. Sientes que hay algo en ti a punto de desbordarse. Un límite que ya no puede ignorarse. Un hambre que ninguna tarea logra saciar. Una nostalgia de ti misma. Porque sí, se puede extrañar la propia presencia. Sentir que algo tuyo quedó atrás, enterrado bajo las exigencias, los roles, las obligaciones. Pero lo que se perdió, aún puede ser encontrado. No será rápido. No será fácil. Pero será real. Y tal vez el primer paso no sea cambiarlo todo, sino simplemente reconocer, con ternura y valentía, yo también me necesito a mí. Y desde ahí, empieza la verdadera sanación. No para los demás. Sino, al fin, para ti. Vives en pedazos bien organizados. Fragmentos tuyos esparcidos en los demás, en las historias que escuchaste, en las lágrimas que secaste, en las oraciones que hiciste por personas que ni siquiera preguntaron cómo estabas tú. Te convertiste en el santuario de otros, pero olvidaste ser templo de ti misma. Y ahora cargas con un vacío que no se llena ni con aplausos, ni con gratitud. Porque la ausencia que sientes no es falta de reconocimiento, es falta de reciprocidad. El eco que te consume no nace de la soledad del mundo, sino de tu propia ausencia en tu propia historia. ¿Hace cuánto dejaste de ser la protagonista de tu vida? Ese tipo de dolor es sutil. No grita. No hace escándalo. Pero carcome por dentro. Va apagando poco a poco tu alegría espontánea, tu brillo natural, tu conexión con lo divino. Y sin darte cuenta, comienzas a orar menos por ti. Empiezas a desconectarte de esa mujer que un día tuvo sueños, tuvo ganas, tuvo voz. En nombre de ser fuerte, te callaste. En nombre de ser buena, te anulaste. En nombre de mantener la paz, te heriste. Y ahora, quizás ya no sepas quién eres cuando nadie te necesita. Tal vez no quede nada cuando cesan los pedidos, cuando terminan los abrazos, cuando se acaban los favores. Eso no es vida. Eso es supervivencia emocional. Pero hay algo que nadie te dijo, las mujeres como tú, que sanan, que sienten, que abrazan, también necesitan volver a escucharse. Porque, en el fondo, tú ya lo sabes. Hay una voz dentro de ti, tímida pero insistente. Susurra en los silencios, en los espacios entre una entrega y otra, en las noches donde el sueño no llega. Y esa voz te dice, vuelve. Vuelve a mí. Y ese mí, eres tú. Es tu esencia. Es esa versión tuya que aún no se había acostumbrado a ser amada solo cuando era útil. Esa mujer que creía que podía existir más allá de las expectativas ajenas. Ella aún está ahí, esperando ser recordada. La sanación que tanto buscas afuera, en las palabras, en las relaciones, en las promesas, quizás esté en el lugar que más has descuidado, dentro de ti. Pero llegar ahí requiere valentía. Requiere mirar los espejos que evitaste por años.
Requiere abrir puertas internas que mantuviste cerradas porque dolía demasiado recordar. Pero no hay libertad sin memoria. No hay renacimiento sin reconocer la muerte lenta de lo que te obligaron a abandonar. No perdiste el tiempo. Sobreviviste. Pero ahora, tal vez sea hora de vivir. No por deber. No para demostrar valor. Sino porque lo mereces. Porque existes. Porque estás aquí, completa o no, pero aún latiendo. Y si llegaste hasta aquí, tal vez ya lo sabes, algo en ti se movió. Una llave giró. Un velo cayó. Y no hay manera de desentender lo que ya fue sentido. No eres exagerada. No eres débil. No eres dramática. Eres una mujer que sintió demasiado, y fue escuchada muy poco. Pero ahora, te estás escuchando. Te estás mirando. Te estás reencontrando. Y eso, esa reconexión con tu propia presencia, puede ser el inicio de todo lo que siempre buscaste en los demás. Porque a veces, la sanación que el mundo se niega a darte, es exactamente la que tú fuiste llamada a darte a ti misma. Y eso, hermana, es sagrado. Hay heridas que aprendiste a camuflar con maestría. Las cubres con productividad, con consejos, con el cuidado a los demás. Aprendiste a sanar a otros para no enfrentar las partes de ti que nunca sanaron. Y así, te fuiste convirtiendo en un punto de luz para el mundo, mientras te apagabas en silencio por dentro. Esa es la ironía más cruel de mujeres como tú: cuanto más iluminan, menos ven su propia oscuridad. Cuanto más sostienen, menos lugares tienen para descansar. Y un día, sin darte cuenta, dejas de reconocerte. Porque te volviste todo, para todos, menos para ti. Pero hay una verdad que nadie se atrevió a decirte: no toda entrega es noble. No toda generosidad es virtud. A veces, es fuga. A veces, es mecanismo de defensa. Estás dándote demasiado porque te da miedo el vacío que queda cuando no estás haciendo algo por alguien más. Te asusta el silencio, porque ahí escuchas tu propia ausencia. Temes la pausa, porque en ella descubres que hay un dolor que nunca se fue, solo lo empujaste para después. Y ese después, nunca llega. Porque mientras vivas alimentándote de las urgencias de otros, no habrá espacio para tus propias necesidades. Pero tu alma, lo siente. Y empieza a reclamar. Y va a seguir reclamando, hasta que la mires. Lo sientes, ¿verdad? Esa inquietud sin nombre. Esa falta de aire emocional. Ese nudo que no se deshace, ni con oración. No porque Dios no te escuche, sino porque quizás tú estás negándote a escuchar lo que Él ya viene susurrando hace tiempo. No naciste para perderte de tus propios ojos. Tú tienes una historia. Tienes un tiempo. Tienes un llamado. Pero ese llamado, no es para ser mártir de nadie. Tu llamado comienza cuando dejes de sangrar por dentro, mientras sonríes por fuera. Cuando dejes de servir, para esconderte. Cuando tengas el valor de verte completa, aunque estés rota. Y sí, eso da miedo. Porque mirarte de frente exige admitir que detrás de la mujer fuerte, hay una niña cansada de no ser elegida. Y a esa niña, la has ignorado. Le enseñaste que ser buena es no molestar. Que ser amada es no pedir mucho. Que ser aceptada es ceder siempre. Y ahora, aunque seas adulta, sigues repitiendo ese libreto. Pero el cuerpo lo siente. El alma lo reclama. La mente se colapsa. Porque hay una línea entre ser apoyo y ser sacrificio. Entre amar y abandonarse. Y tú, cruzas esa línea todos los días. Con dulzura. Con paciencia. Con fe. Pero igual la cruzas. Y eso, tiene que parar. Porque al final, no se trata de dejar de cuidar a los demás. Se trata de empezar a cuidarte a ti, con la misma intensidad. Se trata de entender que tú también eres sagrada. Que tú también mereces presencia, escucha, abrazo. Que el Dios que tú presentas a los demás, también quiere encontrarse contigo. Pero Él no se manifiesta en el exceso. No habita en la sobrecarga. Él se revela en el espacio. Y quizás, todo eso que estás sintiendo ahora, ese cansancio, ese eco, ese nudo, sea el llamado silencioso a regresar. A volver a ti. A regresar a tu centro. A ocupar el lugar que dejaste vacío, intentando llenar todos los demás. Porque ese vacío, lleva tu nombre.
Pasaste demasiado tiempo siendo paisaje en tu propio camino. Demasiado tiempo intentando encajar en lo que quedaba, cuando en realidad, siempre fuiste la estructura que lo sostenía todo. Pero quizás, en medio de todo ese proceso, olvidaste que también eras la protagonista, que tu historia no empieza cuando alguien te necesita, sino cuando tú decides verte más allá de lo que los demás te ofrecen a cambio. No estás rota, te estás reconstruyendo. Y a veces, la reconstrucción empieza justo en lo que más evitamos, en ese silencio que nos obliga a escuchar la voz que llevamos años ignorando. Cada lágrima que no derramaste, cada no que te tragaste, cada vez que te callaste para mantener la paz, todo eso fue moldeando una fuerza que no es bonita, es dolorosa. Pero incluso el dolor, cuando se acepta, florece como sabiduría. Porque hay un tiempo para ser fuerte, y hay otro para ser honesta contigo misma. La fuerza impresiona. La verdad libera. Y quizás este sea tu momento, de soltar el personaje, de dejar la armadura, de volver a habitar tu propio nombre con ternura y con coraje. Ya no necesitas ganarte el descanso. Ya lo mereces, simplemente por existir. El mundo no se va a detener para cuidarte. Pero tú sí puedes. Y quizás, entre todos los milagros que ya pediste, el más urgente sea este, aprender a elegirte. Elegirte, aunque estés cansada. Elegirte, aunque ya no creas en ti. Elegirte, aunque nadie más lo entienda. Porque quien empieza a elegirse, empieza a recordar quién es. Y ese recuerdo tiene el poder de reescribir toda tu historia. Lo que parecía pérdida, era protección. Lo que parecía silencio, era dirección. Lo que parecía abandono, era solo Dios enseñándote a encontrarte, antes de ser encontrada. Tú no estás sola. Y nunca lo estuviste. Hay una fuerza antigua, ancestral y silenciosa, que acompaña a cada mujer que carga el mundo en el regazo. Se manifiesta en gestos sencillos, en el perdón que diste, en la compasión que ofreciste, en la luz que compartiste, incluso en los días en que todo estaba oscuro por dentro. Esa fuerza es la que te levanta cuando no sabes cómo. Es la que te hace seguir, cuando ya no queda suelo. Es la que te sostiene, hasta que recuerdas que tú también eres sagrada. Y si este mensaje tocó tu alma, no lo ignores. Tal vez estés escuchando ahora lo que tu corazón siempre supo, pero nunca tuvo espacio para decir. Así que, detente. Respira. Y escribe en los comentarios, como quien le habla al universo. Hoy, vuelvo a mí. Dale like a este video si te tocó el alma. Compártelo con esa mujer que siempre da, pero casi nunca recibe. Y suscríbete. Porque aquí, no tienes que fingir ser fuerte. Aquí, tu dolor tiene nombre. Tu voz tiene lugar. Y tu alma, tiene casa.